de noviembre de 2022, una fecha muy especial, sobre todo para aquellos que vivimos en México, porque es el día de todos los difuntos, es el Día de Muertos como se le conoce. Y bueno, hay algunas cosas que quisiera platicar brevemente, de manera muy rápida al respecto, sobre esta cuestión del Día de Muertos. No como el Día de Muertos en sí, porque el tema de Día de Muertos pues siempre ha sido pues ya parte de nosotros. No hay mucho que ahondar al respecto sobre la celebración. Quisiera centrarme más en el tema de los componentes básicos de los altares del Día de Muertos, que al final de cuentas va a ser la manifestación por excelencia de este día, ¿no? Sobre el Día de Muertos pues no podemos decir mucho. ¿Qué más podemos decir? Corría el año 2015 cuando en una problemática James Bond se vio partícipe en esta procesión o este desfile del Día de Muertos, y a partir de eso se generó la celebración del Día de Muertos. Ok, no, esto es parte de cómo Hollywood y las grandes empresas cinematográficas de Estados Unidos tratan de, pues, no celebrar, sino de entender y comprender nuestras tradiciones o las tradiciones de otros países, pero en fin de cuentas dio como resultado también una nueva tradición en la Ciudad de México que antes pues no se daba, ¿no? Pero no, realmente no quisiera hablar tanto de la celebración, sino como la cuestión de los altares en sí. ¿Qué es lo que debe llevar un altar? ¿No? La pregunta, ¿existe el altar perfecto? Yo creo que no, pero pues cada quien ahí trata de hacer su lucha para tener el mejor altar. Para empezar esta cuestión rápidamente del Día de Muertos, pues tuve que preguntarle al señor Don Google qué es el Día de Muertos, aunque prácticamente nosotros como mexicanos ya lo tenemos en los genes, ya sabemos qué es el Día de Muertos. Pero le pregunté al señor Don Google, me dio un resultado que considero, pues bueno, si estamos hablando desde este ámbito de la generación de nuevos ciudadanos o ciudadanos conscientes de su entorno, pues le pregunté y me dio como resultado me dio varios, pero entre los más importantes de la página del gobierno de México, y me llamó mucho la atención, sobre todo desde el título y el subtítulo, ¿no? Porque dice Día de Muertos, tradición mexicana que trasciende el tiempo, ¿no? Día de Muertos, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido, porque al final de cuentas, y tiene absolutamente toda la razón, uno de los objetivos, si no es que el objetivo principal de esta celebración del Día de Muertos, pues va a ser poder mantener en la memoria el recuerdo, sobre todo el recuerdo de las personas que fueron nuestros seres vivos y que pues ya trascienden la vida terrenal, ¿no? Obviamente pues me agradó mucho esta pequeña introducción de cómo se interioriza el valor del Día de Muertos desde una perspectiva pues del recuerdo y de la memoria, que la cuestión de la memoria también va a ser tema de otro pequeño podcast, pero bueno, a grandes rasgos no voy a detenerme, voy a pasarlo muy por encima. Hace una pequeña alusión a la época prehispánica, ¿no? Sobre este culto de la muerte, porque al final de cuentas también el culto de la muerte es un proceso como parte del proceso de la civilización del ser humano. Hasta donde sabemos nosotros somos los únicos que podemos llevar a cabo este tipo de manifestaciones. Algunos expertos por ahí dicen que animales como los elefantes también entierran a sus elementos de su sociedad que ya fallecieron, pero pues no tenemos conciencia directa si también tienen este elemento de la memoria, aunque también es muy discutible esta cuestión de la memoria, ¿no? Pero partimos de este hecho de la época prehispánica ya, una tradición antiquísima de los habitantes de Mesoamérica, que ya tenían esta noción de lo que es la vida y lo que es la muerte, ¿no? Aunque este trayecto también va a estar marcado por cuestiones sobre si es continuidad o no, pero bueno, al menos marcada en este sentido tenemos la idea de que la muerte no es el fin de la vida, sino que es una especie de transición
y que la muerte es una continuidad que se le da a la vida, ¿no? El Día de Muertos, dice la página, en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, también aquí ánima, alma, espíritu, pues para fines prácticos vamos a utilizarlo de manera, pues, tipo de sinónimo, sobre todo por esta cuestión, ¿no? Que el fin que se buscaba era el de nutrir con lo que se ponía en el altar o se pone en el altar la esencia del hambre de los difuntos, aunque también por allá cuestiones sociológicas y también un poquito también antropológicas establecen que no solamente se trata de nutrir esta hambre física, el hambre que nos da por comer, sino también por una especie de hambre de convivencia con los seres queridos. Esta idea se convierte en una cuestión más compleja y ya vienen a convivir los que ya partieron, ¿no? Dice acá que la celebración del Día de Muertos no representa una ausencia, sino la presencia viva, otra vez esta cuestión de rememorar y de buscar en la memoria, ¿no? Aquello que se perdió transitoriamente, pero ya se puede volver a establecer como parte de nuestra vida, ¿no? Obviamente también cuando llega la cuestión de la conquista y viene este proceso de que vamos a conocer como sincretismo, pues los elementos prehispánicos y los elementos de la religión católica van a coincidir. En este sentido, los antiguos mesoamericanos, los mexicas sobre todo, aunque también los mayas por supuesto, pues van a tener esta idea de conjuntar, o esta práctica de conjuntar tanto sus propias creencias con las creencias que se les fueron impuestas hasta cierto punto, ¿no? Y también no existen tanto las coincidencias en la historia, pero de manera general su ciclo de cosechas y de este tipo de actividades relacionadas a lo agrícola pues finalizaba prácticamente durante este 1 o 2 de noviembre, ya no había que cosechar y ahora era momento de degustar, ¿no? Entonces también este sincretismo es parte de nosotros y nos ha llegado a la tradición que actualmente ponemos en práctica, que es el día de Muertos. Se lleva a cabo el día 1 y 2 de noviembre, el día 1 para todos los santos y el día 2 para los fieles difuntos. Y eso también va a tener una repercusión muy importante en lo que vamos a nosotros establecer dentro de cada uno de los altares, ¿no? Y aquí es donde llegamos al tema medular. Dice, cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores y con otras cuestiones. Y la pregunta digamos importante, ¿qué elementos debe de llevar un altar? Porque bueno, ya vimos que se privilegia el recuerdo por sobre el olvido y lo materializamos en este altar. Y esto va a variar de manera muy importante, sobre todo de una región a otra de nuestro México, incluso varía de una casa a otra en cualquier ciudad en la que nosotros vayamos a ver estos altares, porque se me vino a la mente esta pregunta. Digo, si ya tenemos nosotros predispuestos todos estos elementos que llevan los altares, cuando cualquier persona, porque no existe cualquier elemento, cualquier día más macabro, de miedo para los docentes, para los profesores, que organizar una muestra de altares, porque ponerse de acuerdo qué es lo que va a llevar el altar, pues ahí influye mucho no solamente la cuestión de la identidad local, identidad nacional, sino también la cuestión de las ideas y de los gustos propios, ¿no? Dice acá, por ejemplo, que el altar como comida y en la parte medular, que es la comida, al final de cuentas aquí en Yucatán tenemos el Hanal Pichán, palabras menos, palabras más, comida de las ánimas, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a los familiares, ¿no? Y aquí también es donde entramos nosotros pues en observar cuáles son esos elementos, porque el ser humano es tan creativo, tan ingenioso, pues no, es que quiero poner pues un caldo de res, pues va el caldo de res, ¿no? Pues que quiero poner un puchero allá, ¿no? Un pozole o cochinita y todo eso es válido, porque al final de cuentas va a nutrir
dentro del altar de muertos todos estos colores, todos estos olores, todos estos sabores que se ponen dentro del altar. Obviamente elementos básicos, elementos digamos característicos vamos a tener, ¿no? La mesa, el mantel, donde varía un poco es si se le pone escalones al mantel o no se le pone escalones al mantel, que también tiene un significado. Aquí en Yucatán se caracteriza mucho por, al hacer una muestra al aire libre, la cuestión de las casitas, ¿no? Ir al monte, talar algunos arbolitos por allá y poner decorado con palmeras y todo esto para proteger el altar, que también no sé si sea una cuestión que se da en otros lugares de la República, pero aquí en Yucatán está muy visto eso, ¿no? Obviamente también depende de cuestiones de tiempo, cuestiones de espacio, etcétera. Entonces, la cuestión de la comida, muy importante. Yo, por ejemplo, siempre pongo en el altar, ¿no? A mis seres queridos siempre pongo en el altar cuestiones como pues los dulces que le gustaban, pongo la cochinita, eso hoy no pude conseguir para poner cochinita en el altar, pero por lo general trato de tener cochinita para poner, le pongo el chocolate que tanto le gustaba a mi madre y cuestiones así, ¿no? Y eso habla de lo bonito y de lo maravilloso de esta tradición, de esta celebración, adornar, porque la comida también va a ocupar el lugar de adorno, no solamente de cumplir el objetivo de que coman las ánimas, ¿no? Y la cuestión de las flores. Entonces tenemos la mesa, el mantel blanco muy importante, se adorna con diferentes elementos, pueden ser flores, la más característica, esta flor naranja de cempasúchil, otras que puedan estar allá, que también son de la época, y también se le agregan cuestiones, producto ya de esta, digamos, tradición católica, como puede ser la cruz y otras cuestiones, vasijas, ¿no? Las veladoras también son muy importantes, porque a veces pues no poner un altar de muertos pues, y no poner una vela que guíe el camino del ánima en cuestión, pues no está completo, ¿no? Es lo que debemos tener muy en cuenta, y sobre todo al momento de organizarnos con los alumnos, porque vuelvo a repetir, somos tan creativos y ellos son tan creativos, ¿no? Que a veces se permiten algunos gustos que no son permitidos, ¿no? Si es que quiero poner una botella de mezcal o de tequila o llámese allá cualquier bebida alcohólica o licor de su preferencia, porque es lo que le gustaba pues, a mi abuelito y lo que le gustaba pues no sé, a mi papá, a mi tío y quiero ponerlo, ¿no? Ahí obviamente hay que tener mucho cuidado, tal vez la representación nada más con la botella con agua o la botella vacía, o poner cigarros en el altar que también se acostumbra mucho, pues bueno, aquí es cuando tenemos que nosotros tener esa simpatía, esa empatía para poder pues, tener un poquito de conciencia de lo que debe de llevar o no, obviamente con las restricciones y velando siempre en todo momento por lo que está permitido, lo que es legal y lo que no es legal, que también ahí ya partimos de algo pues ya muy personal, ¿no? Entonces esta página me agradó, voy a dejar el link en la descripción del video, porque pues también habla ya sobre esta cuestión de que este día ya es catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, por todo lo que conlleva, por toda digamos, el folclore que está de ello, la importancia que significa para un pueblo como es el mexicano, para preservar sus tradiciones, ¿no? No quisiera, digamos, terminar el video sin antes mostrar lo que dice la propia página del gobierno de México respecto a esta variedad, ¿no? Porque a pesar de que es un día compartido por todos y es una fiesta nacional, no hay clases, existen ciertos elementos, ¿no? Que pues van a variar, ¿no? Y dice la página, dice que en México la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, todo el país tiene un mismo principio: reunirlas a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Y en ese sentido, pues de pueblo en pueblo, de municipio en municipio, ya podemos también meterle otras cuestiones más, digamos, también como las económicas. Leía por ahí un comentario en esta breve encuesta que hice en Facebook,
sobre que si hay pan y agua, pues es lo que se pone en el altar, y esto no hace ni menos ni más un altar. Obviamente, mientras mejor posición o mejor acceso o mejor economía tengamos, pues mejor va a ser y más bonito va a ser nuestro altar. Bueno, por mi parte sería todo. Solo quería discutir rápidamente este tema de lo que van a hacer en los altares, y pues sin caer en controversias de que si celebramos, rememoramos, conmemoramos, etcétera, ¿no? Para futuros podcasts espero tocar ese tema, pero por lo pronto sería todo. Yo me despido y nos estamos viendo en un próximo podcast. Adiós.